El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 32, y vamos a ver la tremenda noche que pasó Jacob con Dios, empezando en el verso 24. Dice: así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: me llamo Jacob. Y el varón le dijo: no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Si hablamos de batalla o de lucha, debemos distinguir entre lo que la Biblia dice y lo que nosotros entendemos por batalla, para que nuestras experiencias de fe puedan coincidir con lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de Dios se encuentran en una triple batalla, pero no todas las pruebas que enfrentamos vienen de parte del diablo. Frecuentemente es Dios quien se nos opone en el camino para llamar nuestra atención, a fin de que enderecemos nuestro caminar para que no perezcamos con el mundo y más bien nos parezcamos a la imagen de su Hijo. A través de esa noche tremenda que pasó Jacob en Peniel, vamos a estudiar las batallas por las que tienen que pasar los creyentes. Una es la batalla de la fe, la primera. Esta batalla se orienta contra las fuerzas del mal, contra un enemigo derrotado. Pablo exhortó a Timoteo, su hijo espiritual, diciéndole: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano, le dijo, agárrate de la vida eterna. Ahora, ¿cómo se pelea la batalla de la fe? Se puede tener mucho conocimiento, pero si no saben aplicarlo, de nada sirve, porque la verdadera sabiduría es el conocimiento aplicado. ¿Por qué Pablo nos exhorta a pelear la batalla de la fe? Porque querramos o no, estamos envueltos, encerrados, involucrados en una batalla permanente. Antes de conocer a Cristo vivíamos en el reino de las tinieblas, un reino de maldición y un reino de pecado. Cuando escuchamos las buenas nuevas del reino de Cristo, por primera vez vimos la puerta de escape de este reino de terror y decidimos escapar. Y ahí Jesús intervino y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. A partir de ahí fuimos considerados por el diablo como traidores, desertores de su reino. Por eso es que él busca nuestra cabeza. Y lo que el enemigo no tiene en cuenta es que en el reino que vivimos, el rey es Cristo.
Es el mismo que lo venció una vez para siempre en la cruz del Calvario. Y esa misma autoridad que Cristo tiene sobre el enemigo, Él no las otorgó para que podamos vivir en victoria. Entonces, la batalla que enfrentamos contra las fuerzas de maldad es una buena batalla. ¿Sabe por qué? Porque ya fue ganada. Y hemos sido diseñados para pelear y ganar la buena batalla de la fe. No hay que olvidar que se trata de una batalla continua y es para vencerla. Y para vencerla hay que estar firme en la palabra y saber en qué consiste la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Pelear en griego significa pelear con perseverancia, con persistencia, con tenacidad. Esa batalla no dura 2 meses. Esa batalla no dura 6 meses. Esta batalla dura toda la vida. O sea que la lucha es de por vida y en esa lucha nosotros aprendemos a ejercer la fe. Pablo al final, después de 35 años de ministerio, él dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ahora me espera la corona de vida. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Que él peleó desde que se convirtió al Señor 35 años. Peleó y ganó. Y porque ganó, él tenía una corona de vida. No basta con empezar en la vida cristiana, hay que llegar a la meta. Porque muchos empiezan y se quedan en el camino. Pero Dios nos ha diseñado para que nosotros seamos vencedores. Y por eso es que a lo lejos nos muestra la victoria para que nosotros sigamos caminando y ganemos la primera batalla del creyente, que es la batalla de la fe. La segunda batalla es la batalla interior. En la carta que el mismo Pablo escribió a los Gálatas, nos encontramos precisamente con esta segunda batalla, donde él dice que el deseo de la carne, escúchelo bien, es contra el espíritu. Y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Tanto la carne como el espíritu están en oposición continua, permanente, para que no hagamos lo que nosotros querramos. O sea que el que experimenta el nuevo nacimiento está al tanto precisamente de estas fuerzas que son opuestas en nuestro interior. Aquí en nuestro interior hay una lucha permanente entre el viejo hombre, que es mañoso y vicioso y viciado, contra el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Hay una lucha entre el viejo y el nuevo hombre. Y Cristo en nosotros es la garantía de la victoria sobre esa batalla. Es por eso que hay que analizar los pensamientos que vienen a nuestra mente. Hay que saber de dónde vienen, porque los pensamientos vienen de 3 fuentes. Vienen de Dios, vienen de uno mismo y vienen del diablo. Entonces, si nosotros a la entrada del pensamiento podemos analizar y poner un freno a los pensamientos que no vienen de Dios y que no son nuestros, entonces nosotros somos victoriosos en esta segunda batalla. Y la tercera batalla es la del Señor contra nosotros. ¿Cómo es eso? Esta batalla del Señor contra nosotros está en un nivel totalmente diferente al de las 2 anteriores. Y muchos no la reconocen e inclusive creen que esta no es posible. Pero ¿saben qué? Es real.
Se trata de la batalla del Señor con nosotros, la cual se lleva a cabo en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué son tan pocos los cristianos que saben acerca de este combate del Señor con nosotros? Ciertos comentaristas de la Biblia confunden la lucha del Señor en nosotros con la batalla del enemigo contra nosotros. Y muchos hijos de Dios no perciben que es el Señor el que está luchando con ellos. Es una batalla misteriosa pero necesaria. Génesis 32, 24. Jacob, el nombre Jacob significa suplantador. Jacob iba a ser el padre o el patriarca de las 12 tribus de Israel. Conocía a Dios, conocía los pactos, pero no había tenido ese encuentro de oposición de Dios contra él. Por eso es que aquí él está haciendo una estrategia. Había engañado a su hermano, lo había suplantado, había recibido la doble herencia. Es verdad que Esaú no la quería, es verdad, pero él con engaño recibió esa primera herencia de padre espiritual de su raza y también la bendición de Dios. Génesis 32, 24 dice, a todos Jacob hizo pasar al otro lado del torrente y también hizo pasar a todo lo que traía con él. Y Jacob se quedó solo. Entonces alguien luchó con él hasta el amanecer. Venía Esaú, le había llegado la noticia que su hermano Esaú venía con 400 hombres. Y como él se había ido disgustado con el hermano, porque le había robado la bendición, decía Esaú, él dijo, entonces viene a matarme. Y Jacob venía a la tierra de Canaán, precisamente porque Dios le había dicho que regrese. Así que el hombre estaba en conflicto. Estaba así armando sus propias estrategias para defenderse. Comenzó y dijo, este hato se lo vamos a dar a Esaú. Y si Esaú les pregunta, ¿por qué o de quién son estas ovejas? Ustedes le van a decir que es de él, que yo se las estoy enviando. Y así comenzó a hacer su estrategia él, precisamente para hallar gracia delante de su hermano. Él no sabía que Dios ya había tratado con Esaú. Y por eso le había dicho a Jacob, volvé a la tierra de Canaán. Así que esta fue una de sus estrategias finales. ¿Qué necesidad hubo de que el Señor en forma de ángel luchara con Jacob? En realidad fue algo extraordinario, es asombroso, sorprendente, fuera de lo común y hasta milagroso que Dios luchara toda una noche con un hombre. Pero esa lucha es realmente necesaria. ¿Acaso Dios no podría haber enviado un profeta que lo bendijera? Sí, pudo haberlo hecho. Pero vamos a ver otros ejemplos. ¿Por qué fue necesario que Dios le avise a José que tenía que huir de Egipto? Era un hombre prácticamente desconocido, un carpintero cualquiera. Pero sin embargo, Dios le avisó en sueño que tenía que huir de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Herodes, el rey de entonces, se había vuelto un enemigo directo del Salvador. ¿Por qué ese repentino interés de Herodes por un bebé recién nacido? Cuidado por un hombre inofensivo como fue José. Si Jesús no hubiera llegado a la vida de José, Herodes no hubiera tenido el más mínimo interés en él. Pero ahora José tuvo que huir a Egipto
por amor a Jesús. No sé si está entendiendo que cuando llega Jesús a la vida de una persona, entonces comienza el conflicto, comienza la pelea. Y es por eso que Dios se toma el detalle de avisarle, de enseñarle, de guiarle. Porque cuando el enemigo sabe que una persona es portadora de la unción de Dios, ¿qué es lo que hace el enemigo? Le levanta otros enemigos del mismo pueblo o de otros pueblos, de la misma familia o de otras familias. Porque ¿qué es lo que está pretendiendo? Atajar lo que Dios ya determinó desde el principio. Del mismo modo, Jacob fue portador de la mayor de las promesas, pues de su descendencia tendría que venir el Mesías. Y así comenzamos a comprender cómo se van tejiendo los hilos en las vidas de las personas que tienen un destino en Cristo. Por eso fue necesario que Dios luche con Jacob toda aquella noche. Romanos 11:16 dice: cuando se consagran a Dios las primicias, ¿qué son las primicias? Lo primero, queda todo bendecido. ¿Cuál fue la primicia de la salvación? Cristo. Y si la raíz es santa, si Cristo es santo, serán también las ramas. Nosotros que hemos sido injertados en la raíz. Así que la raíz de este olivo es Jesucristo, primicia santa, y las ramas vienen a ser Jacob o Israel. Y aquí vemos una conexión profunda entre Israel, que era Jacob, y el Mesías. Hay una conexión entre Jacob, que iba a dar la descendencia, y el Mesías. Y a través de los profetas, Dios mostró proféticamente esto, especialmente con el profeta Isaías, en Isaías 42:1, donde dice, fíjese la promesa que le da Dios a Israel: he aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Por qué? Porque es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto en él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Está hablando aquí de Jacob y está hablando aquí de Jesús. Entonces, de la misma manera, habla proféticamente de Israel o Jacob. Isaías 41:8. Para que vea que hay un juego de palabras. Pero tú, Israel, dice, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Se dio cuenta? Aquí está hablando de Israel y en el otro que leímos está hablando de Jesús. Está haciendo una comparación. Y aquí muestra una unidad inseparable del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, con el primogénito Israel como pueblo. Y así comenzamos a comprender a grandes rasgos por qué en aquel entonces Dios luchó con Jacob hasta que rayó el alba. Se trataba de la identificación. Se trataba de hacerse uno, Dios con Israel. Cuando Jacob se aferró al Señor clamando, no te dejaré si no me bendices, ya no había nada que se interpusiera entre los dos luchadores. Tan diferentes, tan dispares, se habían vuelto uno. A eso es lo que apunta el Señor, que cada persona se haga uno con Dios. Lo que el Señor bendice, bendito está por toda la eternidad.
Así que durante la lucha con Jacob, Dios alcanzó su objetivo con él. Es decir, que a través de esa unidad alcanzada, cambió la naturaleza de Jacob. Esto también es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Cuando las fuerzas de Jacob decayeron en aquella misteriosa batalla nocturna, su espíritu se hizo uno con el Espíritu de Dios. Eso fue necesario porque Jesucristo debía manifestarse a través de Israel. En esta misteriosa lucha, Jacob no confió en otra cosa que no fuera en el Señor. Ahí fue cuando sucedió algo grandioso y único. Jacob recibió un nuevo nombre y el Señor le bendijo. Por eso Génesis 32, 27 dice, no se dirá más tu nombre, Jacob. No serás nunca más un suplantador. Ahora vas a ser Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Dios le bendijo allí. Ahí nació el nombre de Israel. Y Jacob recibió una gigantesca bendición, porque el Espíritu de Jesucristo vino a partir de ese momento. Y la marca del Hijo de Dios estaría por siempre sobre Israel. Eso comenzó en el instante en que Jacob fue bendecido por el Señor. Dios compartió con Jacob la esencia de su esencia, es decir, el espíritu de su Hijo. Y así Israel, en la persona de Jacob, se volvió el gran pueblo profético. Todos los reyes, todos los profetas, todos los sacerdotes descienden de Jacob. Y cada uno de ellos hizo una mención especial de Jesucristo. Esa es la presentación profética de la tremenda noche de lucha de Jacob y de su victoria en Peniel. Pero ¿qué significado tiene esta misteriosa lucha para nosotros? Al igual que Jacob, el Señor tiene que llevarnos a situaciones límites para que estemos conscientes de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad y nos volvamos poderosos en la oración. Al igual que le sucedió a Jacob, nosotros nos hagamos uno con Él. ¿Dónde se hace uno con Él? En la intercesión. Llega un momento que no somos nosotros los que intercedemos. La Escritura dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros en palabras incomprensibles. El Señor dijo que el apóstol Pablo fue un instrumento escogido. Aquí nosotros vemos cuál es la finalidad de Dios con sus hijos. Somos instrumentos escogidos para mostrar su gloria. Y este instrumento escogido escribió a los colosenses acerca de una batalla que él tenía que pelear. ¿De quién estoy hablando? De Pablo. Pablo fue el que escribió la carta a los colosenses. Porque quiero que sepan, hermanos, les dijo Pablo, que sostengo una lucha grande por ustedes. ¿Está hablando de qué? De la intercesión. Tengo una lucha, sostengo una lucha por ustedes, para que ustedes sean consolados en sus corazones, para que ustedes puedan vivir en la unidad del amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Volvamos a la noche en Peniel. Dios mismo luchó con Jacob
Una lucha silenciosa que duró hasta el alba, hasta la madrugada, donde Jacob fue transformado y el Señor le pudo decir: ya no más vas a ser un suplantador, ahora vas a ser Israel. Jacob se hizo semejante al Hijo de Dios. Esta es la lucha del Espíritu de Dios. Jacob tuvo que luchar esta batalla y es la misma batalla que cada uno de nosotros debemos luchar, porque el objetivo de Dios es que a través de su Espíritu Cristo sea formado en nosotros. Muchos evaden, evitan, escapan, huyen de esta lucha que el Señor mantiene con ellos. No son capaces de esperar hasta que Dios haga una obra completa y comienzan a desviarse de sus metas, porque la lucha es para acabar con la vieja naturaleza, llevándola a la muerte en la cruz, para hacernos uno con Él, porque de lo contrario vamos a crucificar el propósito divino de esta transformación. ¿Cuál fue la intención de Dios cuando entregó a su único hijo a la vergonzosa muerte de cruz? ¿Acaso solamente quería salvarnos de la perdición? A pesar de que recibimos por fe la salvación y la vida eterna, esta no fue la meta final. Efesios 1:4 dice: según nos escogió Él. ¿Quién es Él? Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea que el objetivo final de Dios con los comprados por su sangre consiste en que volvamos a ser como antes de la caída, que volvamos a nuestra imagen inicial, tal como Él nos creó. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen y semejanza de Él. Esta fue la meta final, la restauración del hombre al propósito original. Y escucha bien, porque no te lo voy a volver a repetir. Lo que Dios está persiguiendo en tu vida es que seas semejante a su Hijo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Te aconsejo que te aferres al Señor Jesús en cualquier situación, en toda prueba, en toda necesidad. De este modo te volverás cada vez más uno con Él, hasta que aprendas a caminar en luz. Ponte de pie. La lucha puede ser eterna hasta el final, pero si no cedes, no se verá el Cristo que Dios está formando dentro de tu vida. Así que levanta tu mano y decirle al Señor: Señor, tenés razón. Cueste lo que cueste, forma a Cristo en mí. Que cuando me vean puedan decir: realmente Dios ha hecho una obra maravillosa en esta persona, porque Cristo se ve en esa persona. Y hazlo hasta el final, Dios, que yo no me pierda nada, porque la bendición viene después y yo quiero esa bendición para mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque quieres formarme. Gracias porque te has tomado el tiempo. Gracias porque me enseñas, Señor. Gracias porque hay un tratamiento especial en mi vida. Y gracias, Señor, porque yo voy a adquirir la victoria contigo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana.
Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.